Bien, para mí de nuevo es una gran bendición poder llegar a través de este devocional a sus hogares, a sus familias, en sus trabajos y en cada área en la que usted se dedique. Le bendigo a usted que escucha este tiempo y le bendigo a usted que comparte este devocional. Bien, avancemos hoy de nuevo en el tema de la iniquidad. Les hablé ayer que la palabra iniquidad quería decir lo torcido, lo que tuerce el camino recto del Señor. Hablamos también acerca de los malos pensamientos que desalinean el propósito de Dios en su vida. Pero también, pues, seguimos en este tiempo maravilloso. Espero que haya sido de gran bendición para usted. La iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano. Hablamos que fue en el momento de la concepción y había quedado como tarea poder investigar y llevar a fondo o el preguntar de qué manera usted y yo fuimos concebidos. En qué circunstancias papá y mamá nos crearon. Porque es supremamente importante para ser libres de toda maldición de iniquidad y poder romperla a través de su palabra. Ahora, podemos definir también la iniquidad como un cordón espiritual. O sea, en pocas palabras, escúcheme bien lo que le voy a decir, en pocas palabras, la iniquidad, ese cordón espiritual, graba los pecados y es la herencia que usted tiene. Es la herencia. La herencia que se transmite al hombre desde el nacimiento. ¿Cuál es su herencia? Porque no es tan importante ese terreno, esa finca, esa casa, esos recursos en el banco. Porque la herencia espiritual es más poderosa. Por eso en Jeremías 17:1 dice la palabra que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. La iniquidad afecta todas las áreas de nuestra vida. La iniquidad afecta los pensamientos. Vienen pensamientos de suicidio, pensamientos de pobreza, pensamientos de depresión, pensamientos de soledad, pensamientos de destrucción, pensamientos de inmoralidad, pensamientos de perversión, pensamientos donde está arraigado el hacerte daño. Y la iniquidad afecta tus comportamientos. Porque así como piensas, de la misma manera te comportas. Entonces, cuando afecta tu pensamiento y tu comportamiento, empieza a afectar el estado de salud de tu cuerpo. Por eso vemos tantas personas que están enfermas. En su pensamiento está la iniquidad de la enfermedad. Si no me tomo la pastilla, no puedo. Tengo que ir donde el doctor, me dolió la cabeza. Y hay un pensamiento, hay una iniquidad que está haciendo que tu comportamiento sea el estar enfermo todo el tiempo. Entonces es aquí donde se encuentra la legalidad, escúcheme bien. Es aquí donde se encuentra la legalidad de Satanás para robarte y oprimirte. Es aquí. En pocas palabras, escúchame bien lo que te voy a decir, es la principal puerta que tiene el diablo. Es
lo que pone Satanás, pone todo tipo de pecado. En pocas palabras, lo que llamamos concupiscencia. Y pone todo tipo de pecado para que usted viva derrotado, para que usted todo el tiempo esté mal. Por eso la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que Él, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra de justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Escúcheme bien, habla acerca de la concupiscencia, de que usted y yo somos atraídos conforme la concupiscencia. En pocas palabras, la iniquidad se opone entre la justicia divina de Dios. La iniquidad ocasiona un choque con la rectitud de Dios. Por eso la justicia se manifiesta en juicios, en pruebas, en tribulaciones y en desiertos. Porque hay un choque de la justicia divina de Dios y la iniquidad que hay dentro de nosotros. ¡Qué tremendo! La palabra nos enseña en el libro de Éxodo capítulo 20 acerca de todas las situaciones por las que pasamos. Pero algo que quiero resaltar en el versículo de Éxodo capítulo 20, versículo 5, es que dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces puedo ver, note que está hablando a los santos de Dios. No está hablando a los que no conocen de Dios. Está hablando a los que conocen la palabra de Dios. Entonces, el pecado de lo que está hablando, que va a acompañar hasta la tercera y cuarta generación, está hablando del pecado de los frutos. Por eso les decía ayer, el árbol está allí, pero están sus frutos, están sus ramas. Es diferente el pecado de la iniquidad. La iniquidad es la raíz donde debemos nosotros tomar la espada, el hacha, para destruir. Y les decía que hay una gran diferencia de la iniquidad y el pecado. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, la palabra dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Escuche lo que dice aquí:
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Note que son tres cosas diferentes. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y mire lo que dice aquí, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Por eso les hablaba al inicio acerca de una herencia, porque a veces tenemos pensamientos y comportamientos muy parecidos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y no sé si usted ha llegado a pensar, me he puesto a meditar en esto, y llego a la conclusión que muchos de nosotros arrastramos todas estas iniquidades. Familias donde el tatarabuelo, el abuelo, fueron personas alcohólicas, borrachos por completo toda su vida, que maltrataban sus esposas, que las golpeaban, que las sacaban a la calle, que las mandaban a dormir donde el vecino. Y esa herencia, esa iniquidad fue como un cordón espiritual puesto sobre muchos de ustedes hoy. Ahora yo quiero que usted pueda mirar y pueda resaltar y hacer un alto en el camino y decir, ¿qué iniquidades hoy, de lo poco que le he hablado, usted puede resaltar que hay, que usted esté arrastrando de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de sus padres? Porque vemos todos los días casos en el que vemos como el pueblo de Dios arrastra iniquidades. Y dice, ¿por qué estoy en esta situación? Ahora quiero ponerles varios ejemplos. La persona que es adúltera, el abuelo, el papá, todos le fueron infieles a sus esposas. Ahora usted, varón, está siéndole infiel a su esposa, pero no bastando con eso, su hijo se está levantando y ya tiene 18 años y tiene una novia por aquí, tiene una novia por acá. Y el consejo suyo quizás es decirle a su hijo, hágale, disfrute, pásela bien. Allí hay una iniquidad. Ahí hay algo que está arraigado en ese joven. Hay iniquidades que se arrastran a través del cigarrillo. Todos murieron de cáncer. Todos murieron de leucemia. Todos murieron de problemas en órganos vitales. Toda la familia. ¿Ha escuchado usted que el mismo médico le dice, es que eso es generacional? ¿Sabe por qué? Porque el abuelo murió de un ataque al corazón, el tatarabuelo también, tu papá también, y usted tiene 30 años y usted está aquí haciéndose controles porque ya su corazón está a punto de desmayar. Entonces vemos que hay una iniquidad, vemos que hay una iniquidad en la religiosidad. Familias religiosas de hace 4 generaciones atrás, por eso la palabra dice que hasta la tercera y cuarta generación, que la iniquidad puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces esto es preocupante, y oro para que usted pueda hacer lo que hice cuando conocí de Dios y cuando Dios trajo la revelación de la iniquidad a mi vida. Y empecé a cortar esa iniquidad. Empecé a cortar porque en mi familia nadie se había casado. Entonces lo primero que hice fue, cuando Dios puso mi esposa, lo primero que hice fue casarme.
¿Por qué? Estaba cortando una maldición de tercera y cuarta generación que llegaba a mí. Y si me iba a vivir en fornicación, si me iba a ir a vivir en unión libre, iba a hacer que mis hijas nacieran en una raíz de iniquidad. Pero era el tiempo que me levantara para cortar esa raíz. Ahora, quiero que usted me pueda entender, amado, porque es el tiempo de que usted cierre puertas y que corte con un hacha esas raíces de una vez por todas que han estado atando su vida. Entonces decidí casarme. Decidí empezar que mis hijas nacieran en bendición. Decidí hacer las cosas bien. Entonces sí se puede salir, sí se pueden cortar estas raíces. Conocí un caso, quiero compartirlo con ustedes. Un jovencito, una joven que quedó embarazada. Ella vivía en las calles, era una mujer que consumía drogas, practicaba el tema de la prostitución y ella quedó embarazada. La pregunta es ¿de quién? Pues ella no sabía quién la había embarazado, había estado con muchos hombres. Pero todo el embarazo fumaba, seguía emborrachándose, seguía consumiendo drogas y aparte de esto seguía teniendo relaciones sexuales con hombres. Cuando nació su bebé, ella lo llevó a un lugar donde restauraban jóvenes drogadictos y allí había un pastor. Ese pastor, ella decide entregarle este bebé a ese pastor. Entonces el líder, el hombre de Dios, decide hacer todos los trámites ante bienestar familiar, quedarse con ese niño. Y a medida que este niño va creciendo, el pastor lo lleva a la iglesia, le enseña a hablar, le enseña a adorar. Él era su papá, le enseña a leer la palabra, le enseña a cantar alabanzas en la iglesia, le enseña la historia de David, de Sansón y todo esto. Pero pasa que este niño crece y cuando tenía la edad de 8 años, en su colegio todo venía bien. Este pastor nunca había recibido quejas de este niño. Pero un día lo llaman y le dice, vénganse ya, pastor, para el colegio porque tenemos un problema con su hijo. Y el problema es que este niño había tomado otro niño, había empezado a pelear con otro niño y tenía tanta fuerza en sus manos que este niño empezó a levantar al otro y lo estaba ahogando, lo estaba matando. Entonces le preguntaron por qué este niño reaccionaba así. El pastor le dijo, no entiendo, le he dado los mejores principios, le he hablado de Dios, le he predicado, le doy la palabra antes de dormir, todos los domingos está en la iglesia, no entiendo por qué él tiene esta reacción. Lo llevaron donde el psicólogo. A los 15 días vuelven a llamar al papá. A este pastor le dicen, pastor, tiene que venirse ya. Su hijo se desapareció. Lo andamos buscando, se subió una reja de 3 metros, la saltó, se fue del colegio a la edad de los 8 años. Y no entendíamos por qué esto. ¿Cuál era la situación de este joven? Entonces lo llevaron a donde, ya no donde un psicólogo. El colegio le dijo, llévelo donde un psiquiatra, su niño está mal. Y el psiquiatra le dice, mire, pastor, si usted puede devolver a este niño a bienestar familiar, hágalo. Porque los exámenes arrojan que su niño tiene en su sangre, tiene el ADN de un asesino, tiene el ADN de 7 garabitos en uno solo, tiene el ADN de un terrorista. Es mejor que lo devuelva a un bienestar familiar. Ahora, usted se preguntará, ¿pero cómo es eso? Sí, había una iniquidad de su mamá. Había una iniquidad de cómo fue concebido ese niño. Había una iniquidad de cómo su papá lo concibió. Había una herencia.
Había un cordón espiritual que estaba sobre ese niño, que había que cortar de raíz. Y quizás este hombre no lo había podido hacer, no había llegado a la revelación. Lo que hicieron, y ahora para que usted pueda entender esta parte, fue cambiarle el ADN a ese niño, para que ese niño pudiera empezar una nueva vida. Lo que tuvieron que hacer fue entrar en oración, cambiar el ADN, que Dios cambiara, cortar esa maldición y que ese niño empezara una nueva vida. Hay cosas que un diploma no puede arreglar, hay cosas que un psicólogo no puede arreglar, hay cosas que un psiquiatra no puede arreglar, hay cosas que la medicina no puede solucionar, hay cosas que el rayo láser no puede solucionar, hay cosas que una pastilla no te puede solucionar. Y en la iniquidad no la soluciona solo. Se necesita de ayuda. Se necesita alguien que te ayude a clamar. Se necesita alguien que te ayude y que tome un hacha y sepa tomarla y sepa cortar esas raíces. Qué tremendo y qué tema tan fuerte es. Por eso, si usted hoy puede decir y referenciar las iniquidades que hay en usted, si hay iniquidades de orgullo, familias orgullosas, si hay iniquidades donde hay familias que han estado todas en la cárcel. Conocí un joven hace algo más de 2 años y me decía, preguntaba dónde está su papá y decía que estaba en la cárcel. ¿Y dónde está tu abuelo? Está en la cárcel. ¿Y tú ya pagaste cárcel? Sí, acabé de salir. Había una iniquidad hasta la 3ª y 4ª generación. Visita hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso yo te invito para que seas hoy conectándote con esta oración y diciéndole, Señor, quizás no conozco, quizás conozco de ti, pero creo en tu palabra. Y quiero que hoy estas raíces sean cortadas. Y pídele al Señor que sea soltada su espada y corte toda raíz de iniquidad que está atando tu vida, que está trayendo maldición a tu vida. Ora al Señor y clama, porque necesitas tu liberación. Es el tiempo de tu libertad. Veo como hay jóvenes siguiendo maldiciones de sus padres, con estructuras religiosas. Veo como hay jovencitas que tienen la misma enfermedad que sufría mamá, enfermedad en los huesos, enfermedad en las coyunturas, en sus dedos. Veo como hay maldición en enfermedades, espíritu de muerte. Veo como hay personas que han estado en hospitales a través de accidentes. Veo como hay personas que traen una raíz, una iniquidad de alcoholismo, una iniquidad de los juegos de azar. Es el tiempo de que traigas y saques a relucir y hables con Dios y puedas romper estas maldiciones que han estado sobre tu vida. Hay una gran diferencia entre el pecado y la iniquidad. Porque lo que puedo resaltar en Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 7, es que Dios no trata el mal en forma genérica. Es que Dios es extremadamente específico. La mayoría de nosotros llegamos a los pies del Señor y nos conformamos con oraciones simples. Nos conformamos, Señor, perdona todos mis pecados. Soy un pecador, perdóname. Debemos entender la maldad de la iniquidad. Pídele a Dios que te traiga entendimiento, revelación.
que podamos escudriñar su palabra, que podamos abrir nuestro corazón. Así como en Isaías capítulo 53, el versículo 4 dice la palabra: porque ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, yo profetizo sobre tu vida que Él llevó las rebeliones, Él llevó las enfermedades, Él fue herido, fue abatido, pero Él llevó todo esto por nosotros. Por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos, dice versículo 6, como ovejas, como cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En el nombre de Jesús, hoy declaro que es quitada la iniquidad de tu vida y se suelta una espada de Jehová cortando toda raíz de iniquidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, mañana estaré compartiendo otro trozo de este tema tan extenso de la iniquidad. Les bendigo, les envío un abrazo y les deseo el mejor de los días. Comparte este mensaje. Alguien puede estar necesitando de una palabra de parte de Dios. El mejor de los días.